que ya. Sí, hola. Hola, Ay, te digo perfecta, qué bien. Bienvenida, Steph, ¿cómo estás? bien, que estoy nerviosa y todo. Que no, hombre, que no, no pasa nada. Déjame un segundito que te voy a Sí, cambiar el título porque contando me salta una A. de Sinapsis. sinapsis, sí, sí. Sí, es que he escrito ahí rápido. Vale, voy a copiar también tu cuenta de Instagram y la voy a poner todo el rato en el chat para que la gente vaya a seguirte, que mola un montón. O sea, yo el otro día vi que me había seguido alguien que se llamaba Contando Sinapsis y digo, claro, con este nombre tengo que cotillear. Y claro, y tenía unos posts súper bonitos, o sea, súper guay, la verdad. Y claro, luego le pregunté y me dijiste que es que, claro, tú eras ingeniera. Y digo, es que ahora entiendo todo, es como un background totalmente distinto que yo eso no, claro, yo esa visión no la tengo, entonces me flipó muchísimo. Así que voy a copiar aquí para que la gente te pueda seguir. Lo pongo Perfecto. ahí Yo en es el que chat. me apunto a todo y cuando me lo dijiste digo, guau, para adentro. Vale, ok, voy a abrir lo que me habías escrito de, bueno, pues tu background para presentarte y Venga. así, ¿dónde lo tengo? Por aquí arriba. Aquí. Bueno, Steph Estevez, conocida como Contando Sinapsis en Instagram, porfa, darle un followcito porque de verdad que no os va a defraudar. Ella es ingeniera de telecomunicaciones e ingeniera biomédica, pero es doctora en neurofísica. O sea, ¿qué es lo que no has tocado? Es increíble, Esto es es de lo muy que más hablo, fuerte. en realidad. Más de lo que hago, hablo más de cómo he llegado a hacer esto. Es que es una Porque locura. Es tan sí, variado. Pero bueno, espera, y ahora estás bueno, trabajando como coordinadora investigadora, ¿no? En varios proyectos europeos que hoy no los vamos a tocar, pero son bastante interesantes y si te gusta y te quedas con ganas de Twitch, pues otro día te puedes venir y también hablamos de algún proyecto interesante que tengas. Pero, por cierto, a ver gente, Steffi, no, Steph, es que Steffi es como, lo como que tú llamo yo a la quieras, gente, sí. eh, me ha dicho, mira, yo no tengo Twitch, pero me lo estoy pensando. Entonces, a lo mejor en el chat te empiezan a animar, ¿no? En plan, que es una cosa que estaba ahí en el fondo de tu cabeza, que a ti te gusta Sí. mucho jugar a videojuegos y que molaría hacer esa fusión. Yo lo dejo ahí y ahora la gente está diciendo, dale, dale, venga, hazlo tal. Así que Yo como idea loca dije, estas charlas de mientras estás jugando, pero hablamos de ciencia y de cosas así raras. Pero bueno, todavía no me he animado. Vamos bueno, a ir viendo. yo ya te digo que si necesitas en plan un poco de guía con lo que son los programas que utilizamos para emitir y demás, yo en los videojuegos no, pero en el resto sí que te puedo obviamente Pues ofrecer que de una verdad, mano. eres un encanto, Laura. Qué Que va, que va. descubrimiento. Para mí, ya veréis. Es que hoy vamos a estar hablando, bueno, si quieres hablarnos un poco, muy resumido para que no sea como en plan tu punto central, que siempre hablas de lo mismo, pero como una ingeniera de telecomunicaciones hace también en plan ingeniería biomédica y luego acabas haciendo cosas de neuronas en tu doctorado. Sí, es como mi hermano siempre dice, no vale que te digan que tú cómo lo has hecho, porque hace poco una primita mía me llamaba y me decía, yo no quiero ser. Bueno, ya, claro, qué mona me decía, yo quiero descubrir la cura del cáncer, ¿cómo lo hago, no? Que tengo que ser médico, tengo que ser investigadora, y mi hermano me decía, tú no le pongas tu ejemplo porque tu ejemplo es muy raro. Es verdad que normalmente cuando acabas en un laboratorio de investigación, sobre todo de temas de neurociencia, normalmente vienes por una rama bio o por una rama incluso por psicología, porque bueno, sabemos que la neurociencia eh, tiene muchísimas ramas, uno de los campos yo creo más diversos y puedes entrar desde muchos ángulos diferentes, pero desde la ingeniería es como más raro. Y en mi caso, yo hice telecomunicaciones porque a mí me gustaba la parte de imagen y sonido, pero cuando me puse a programar routers, pues me di cuenta de que no era mi vocación, precisamente. Ok. Yo, o sea, lo respeto y todos mis amigos teleco estupendo, pero no era para mí. Entonces ahí fue cuando salté a ingeniería biomédica porque era como lo que en ese momento yo pensaba que enlazaba un poquito mejor la ingeniería, pero más aplicada a medicina o a temas médicos. Y bueno, pues ya el resto fue un poco casualidades de la vida que acabase en un doctorado de neuro en el que no les importó tanto que no hubiese cogido una pipeta en mi vida, Qué como guay. que les importó más un poco la parte resolutiva, la parte de, por ejemplo, saber programar, porque hay mucho de análisis de datos
que quizá es lo que a lo mejor los bio a Total, veces sí. patinan un poco. Y dices, de hecho, nos llegaba gente del hospital y tal, y decían, Jolín, es que tengo estos datos tan maravillosos y no sé qué hacer con ellos. O sea, no, Ujú. no sé de aquí qué sabes, no sé comparar una cosa con la otra, porque yo lo veo, pero... Y ahí es un poco donde entra todas estas ramas que están saliendo nuevas de la biocomputación y tal, pero claro, en mi época eso no existía. Exacto. Exacto. Entonces tú acabas ahí haciendo cosas de cerebros y además es que a mí me parece súper valuable que bueno, pues tu director de tesis o tu jefe en su momento te diera la oportunidad con ese background porque yo opino que un laboratorio que tiene, o sea, quiero decir, pipetear lo que dices tú, o sea, mira, yo lo siento, pipetear aprendes en una semana, o sea, no necesitas unos conocimientos extremísimos, pero que es que tienes otras cosas muy importantes que aportar que normalmente están como muy vetadas, ¿no? La ciencia muchas veces es muy purista, sí que poco a poco se va metiendo gente de otros ámbitos, pero oye, cuesta mucho, así que ole por ese jefe que tuviste, que te dio la oportunidad y que te dejó un tiempo extra para aprender unas cosas, pero obviamente luego ganaste por goleada, ¿no? Por la parte, pues esto, de programación, de computación y todo esto que nosotros, pues, cero patatero. Porque yo en mi caso, pues, cero. Así que genial, genial. Yo soy Entonces, muy fan perdona, no, 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 la dale. multidisciplinaridad, por así, no sé si existe Sí, la sí, palabra, pero sí, que sí. alguien bio acabe programando y analizando sus propios datos, o que alguien más ingenieril acabe aprendiendo, o sea, es que pues yo he acabado aprendiéndome cómo funciona una neurona, no porque me lo hayan enseñado en la carrera, porque lo he aprendido después. Claro, pero y lo guay que es que tú puedas ver cómo funciona una neurona con los ojos de una persona mucho más basada, pues eso, en los datos, en la manipulación de datos grandes, tú ves cosas que yo, incluso fuera de los programas informáticos, jamás podría hacer una hipótesis que a lo mejor tú sí puedes hacer, ¿no? A mí eso es lo que me parece más bonito, que partes con otras ideas preconcebidas que hay que ir metiéndolas en los laboratorios, totalmente. Me Sí. parece súper guay. Ok, pues si quieres cuéntanos un poquito qué es lo que hacías en tu doctorado y porque claro, redes neuronales, yo me quedo como estoy, o sea, te lo digo. Bueno, mira, redes neuronales biológicas, porque es que luego tenemos las redes neuronales artificiales, que es como llaman a la inteligencia artificial, y entonces tú buscas red neuronal en Google y quizá te vuelves loco, ¿no? Porque te empiezan a hablar de dos cosas diferentes, porque la inteligencia artificial ha cogido este nombre precisamente de la Ah, biología. vale. Bueno, es otro tema, si quieres hablamos también de eso, pero entonces Luego, yo luego, sí. Dale, he dale. trabajado con redes neuronales biológicas, ¿vale? Ujú. Neuronas de ratas y neuronas humanas, que las neuronas lo que hacen es conectarse y formar una red que se Mm, comunica. Entonces ahí es donde una neurona sola no hace nada, realmente nada. Es de las células que precisamente su función depende de estar conectada claro. con otras células. No tiene una función por sí misma, ¿sabes? Ella Claro, nunca lo había visto así en realidad. Pues yo no estudio la neurona, pero obviamente lo sabía, pero ¿ves? Eso es que lo que te digo. no te paras a pensar que una célula cardíaca de por sí, pues yo qué sé, ya está latiendo y ya está haciendo su función. Pero una Ujú, neurona, su función es transmitir una señal a la siguiente y esa a la siguiente. O sea, funcionan como comunidad, no funcionan de ujú. forma aislada, ¿no? Una neurona sola no te sirve para nada. Claro. Entonces, yo en mi doctorado lo que estudiaba era cómo funcionaban estas redes de forma funcional. Aquí hay dos cosas. Las redes, hay gente que mira la estructura, es decir, físicamente una neurona se conecta con otra a través de Ujú, un axón, ¿no? De una proyección, ujú. y a través de ahí, pues, se transmite el impulso nervioso, se liberan neurotransmisores, todas estas cosas que nos gustan, pero realmente que dos neuronas estén conectadas, a lo mejor no quiere decir que ese canal se esté utilizando. Y Claro. entonces nosotros, y a lo mejor hay canales que se usan más que otros, yo lo comparo muchas veces con mirar flujos de coches en carreteras, ¿no? Sería lo mismo. De repente cortas una carretera y todo el flujo de coches se va por una carretera secundaria. Pues más el cómo se está transmitiendo la información y cómo funciona es lo Ujú. que yo miraba, porque es un doctorado en neurofísica porque se utilizan técnicas de física más, a lo mejor teorías más, lo que tú decías, ¿no? Una visión más teórica, más Ujú, computacional, más física a un proceso biológico. ujú. Interesante. A ver, en Sí. realidad,
es física, o sea, quiero decir, no es que la neurona tome una decisión porque quiere, sino porque pues está siguiendo unas leyes o unas reglas que tiene que seguir y ya está. No sabemos cuáles son todas, supongo, pero Sí. es muy curioso. Y a lo mejor esta pregunta es como que no tiene ningún sentido, pero claro, es lo que dices tú, hay algunas carreteras que no se utilizan, ¿no? Tú tienes unas neuronas que es como casi un árbol de neuronas gigante, te imaginas un trocito de cerebro. O sea, no creo que se utilicen todas las sinapsis cada vez que o sea, una neurona estará conectada con otras 200 o 300 neuronas. No, Sí. ¿cómo elige? O sea, eso es lo que tú más o menos estudiabas, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va a ir? Claro, bueno, es que no se tiene ni idea de por qué se conecta con una en vez de con otra, ¿vale? Qué O por qué se locura. transmite hacia un lado o hacia otro. Es que a mí el cerebro me parece fascinante porque Increíble. dices, es que ya a nivel celular no entendemos tantas cosas, o sea, hay tantas cosas por descubrir que a mí me parece fascinante. Y ahí, precisamente, el cerebro, hay una de estas leyes universales que en el cerebro, si no se usa, se descarta. Tú, si no te Ujú. acuerdas de algo, o sea, si por ejemplo, cuando te olvidas de las cosas, si hay algo que no lo has recordado en mucho tiempo, que no sueles utilizar tal, y que es algo que has aprendido recientemente, seguramente se te olvide. Yo hoy aprendo algo y no me acuerdo de lo que de eso, no vuelvo a pensar en ello. En 5 años ya no me acuerdo. Ujú. No lo he necesitado, no se usa, como que se descarta. El cerebro hace mucho como pruning, que se llama. O sea, un Y poco como en... ahorrar. En plan, Sí, mira, yo ya esto, optimizar. sí. Ujú. Entiendo. Wow. O sea De que en hecho, un realidad, experimento, sí, sí. dale, dale, dale. No, o sea, era como por aclarar un poco. En realidad, si tú no repasas lo del examen, ahí no va a estar. O sea, hay que seguir como Sí, recordando de vez en cuando porque tu cerebro si no lo va literalmente a eliminar. sí, sí, tú haces de vez en cuando lo recuerdas y como que esas conexiones se refuerzan. O sea, no se sabe muy bien cómo funciona la Ujú, memoria, pero sí se sabe que la repetición ayuda muchísimo a reforzar esa conexión. ujú. Increíble. Madre mía. Bueno, sigue, que te cortaba ahí, Sí. que a veces Bueno, como intento como aclararme las ideas por si es no, como muy no, difícil. tú interrumpe lo que quieras. Es que además ya hablo muchísimo, o sea, me tienes que parar porque... No, no, tú dale, si aquí nos encanta que la gente hable. Bueno, pues es que justo hablábamos de esto. Hay un experimento que no fue ni de los trabajos de los que estoy más orgullosa, porque bueno, luego hicimos otro, pues que era mucho más guay realmente. Pero mientras estaba aprendiendo, pues claro, tú empiezas en el laboratorio y lo suyo es que empieces a experimentar. Ujú, Y, y bueno, pues yo tenía ahí mis redes de neuronas y dices, tienes, además, cuando estás haciendo el doctorado, según cómo sea tu jefe y según el proyecto en el que estés, pero yo como el proyecto grande en el que estaba iba muy despacio, pues yo mientras tanto iba haciendo mis ujú, pinitos, por ahí lo que se me ocurría. Y teníamos una droga en el laboratorio que era un bloqueante de neurotransmisores, digamos, ¿vale? ujú. Y dije, bueno, vamos a probar, por ejemplo, qué pasa si yo le voy echando esto a mis neuronas. Y entonces le iba echando poco a poco a ver qué hacía la red. Y yo esperaba que si yo voy bloqueando carreteras, por así decirlo, en algún momento pues las neuronas se quedasen solas y eventualmente dejan de funcionar, se mueren. Claro, sí, lo lógico sería eso, sí. Lo lógico, yo esperaba pues una curvita que empezase arriba, la eficiencia de la red y cayese para abajo, ¿no? Y Ujú, eso es tu hipótesis. Y de ujú. repente yo analizando los datos veía que la eficiencia así, así, como que tenía un piquito para arriba y luego caía. Y dije, no, Mm, no, no, para mí no tiene sentido. Porque si las estoy fastidiando, ¿por qué de repente son más eficientes? Y hablé con unos conocidos que teníamos de matemáticas, de una universidad de Cataluña también, que eran pues, expertos en matemáticas, en redes complejas y tal, y me dijeron, esto lo hemos visto parecido en un estudio de pacientes con Alzheimer, que hay tareas que realizan mejor en estados tempranos de Alzheimer que pacientes sanos. Y me ponía el ejemplo, sí, de, por ejemplo, si yo te digo, dime un tipo de árbol. Y a lo mejor tardas un rato porque dices, sí, joder, pino, abeto, pero si realmente en vez de tener 100 opciones tienes dos, la respuesta va a ser muy rápida. Bueno, entiendo. al menos esto es lo que vieron ellos en un estudio y me dijeron, a lo mejor lo que te está pasando es esto, estás limitando tanto por dónde puede ir la red que realmente la estás haciendo más eficiente. Luego te... Claro. Sí, O sea, si tú cortas todas las salidas de una autopista, solo puedes ir recto. Ningún coche se incorpora, ni ningún coche sale, ni tiene que frenar como para salir, ¿no? O sea, a lo claro, lo mejor que pasa siguiendo es esa que analogía. si te pasas, saturas, porque también si hay Claro, demasiado coche, neurotransmisores y sí. demás, los receptores no dan abasto, se saturan.
Entonces llega un punto que sí, que la red ya no puede más y cae. Pero para una dosis pequeñita te cargas como los caminos más flojos o también, también sirve, es muy análogo a la teoría de redes de entre routers y todo eso. Siempre tienes como un camino más corto y un Ujú. camino más eficiente. Y si te cortas los caminos largos para forzar a que vaya por el camino más corto y más eficiente, pues yo qué sé, no sé. Entonces hay Wow. cositas que dices, quizá esto no se te hubiera ocurrido si no hablas con un matemático o con un Claro, físico. mira, justo nos están diciendo en el chat, Gravitational, que ha estado en la primera hora esta mañana, que él es experto en inteligencia artificial, y dice, esto también tiene sentido en redes neuronales de inteligencia artificial. O sea que, efectivamente, si tú le quitas las opciones, es como así. Sí, Increíble. sí. Qué guay. Qué súper Nada, guay. es muy divertido. O sea, estar en laboratorio, yo lo he hecho, ahora ya estoy más de coordinación y management y estas cosas que son un poco más rollo, pero echo de menos el laboratorio, echo de menos trastear. Es como tienes una idea loca, la llevas a cabo y bueno, y si funciona es como, es que alucinas, mola un montón. No sé si esto lo sabrás porque a lo mejor es más una cosa biológica que como tu background es más de tal, pero bueno, dice que tanto varían estas conexiones durante la vida, es decir, cambian las conexiones neuronales desde que nace, supongo que mientras aprendes sí, pero luego desde adultos, o sea, sigue habiendo cambios. También, o sea, no, creo que no se sabe, se escapa un poco de mi campo, pero por lo que he ido oyendo, no se sabe exactamente, pero sí que van cambiándose. Hay mucha plasticidad neuronal, que se dice, ¿no? El término plasticidad, que el cerebro es muy adaptativo. Y de hecho hay, por ejemplo, estudios del el cerebro maternal, de cómo cambia tu cerebro cuando te quedas embarazada. O sea, que no es solamente, o sea, hay mucho Sí, cambio durante el desarrollo, pero luego en la vida adulta sigue habiendo. sigue habiendo, sí, O sea, sí. que no nos quedamos ahí quietos. Y además como que hay etapas un poco más brutales, ¿no? Como dices tú, el embarazo y demás. Qué guay. Claro. Increíble. Vale, entonces tú estudiabas estas redes neuronales y tu trabajo era como averiguar en plan qué camino se tomaba y por qué este y no otro y demás. Esto de o sea, ¿tú cómo hacías estas neuronas? O sea, a nivel laboratorio, era, o Vale. sea, era un trozo de cerebro, o sea, porque me has dicho humanos y de ratones, digo de ratones, bueno, a lo mejor, pero de humanos. Bueno, esa es la parte más bonita, en verdad. Yo dije, no quiero volver a trabajar con ratones. Antes me he metido a cotillar un ratito, te he puesto de fondo y hablabais justo de... estabas mirando la parte de ensayos con animales, en Ujú. cosmética. Claro, los Sí, animales, estudios con animales se siguen utilizando en investigación, sobre todo en neurociencias se usan muchísimo porque no sueles tener voluntarios y ni suele ser ético utilizar personas vivas para utilizar sus cerebros. ujú. Entonces, de humanos, lo que puedes utilizar son cerebros post-mortem, pero claro, Ujú. ya no está funcionando. Em, Claro. y, y ahora sí, entonces es una rama y puedes sacar muchas cosas, por ejemplo, comparando cerebros post-mortem de pacientes que han tenido una enfermedad neurodegenerativa con pacientes que han fallecido pero se entendía que estaban sanos, pues de ahí puedes sacar Ujú. bastantes cositas. Pero a nivel funcional no puedes, porque ya no están las neuronas activas. Eso está en Claro. formol y ya está. Entiendo. O sea, a no ser que lo saques como justo en ese momento, pero claro, entonces es que lo primero, supongo que lo que primero le falla el riego sanguíneo y demás es también al Exacto. cerebro. Ah, claro, es que ahí tenéis un Sí, problema, claro. claro. No hay riego sanguíneo, no hay oxígeno, no hay nutrientes, las neuronas se mueren. De hecho, es lo que Ujú. pasa, y además bastante rápido, porque es lo que pasa en un ictus. Te veo por ahí. Es que anda una suscripción, no quería molestarte, perdón, sigue, sigue. Muy bien, chicos, a suscribirse. Pues ya no sé qué estaba diciendo. Bueno, la parte Así lo de de cerebros en humanos, humanos. sí, 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 Ah, sí. que justo en ictus, por ejemplo, justo lo que pasa es esto, hay un corte del riego sanguíneo y hay hay muerte Claro. neuronal por este corte. Y fíjate que a lo mejor si tardas una hora, si te cae una hora dorada, que es entre que tienes el ictus Ujú, y que te tratan, que si te tratan dentro de esa hora, lo más probable es que no tengas ningún tipo de secuela. Si te ujú. dan un poco más, empiezas a tener pérdida neuronal, que Wow, puede tener claro. secuelas, Es, depende de en qué zona del cerebro ujú. y cómo de grave haya sido. Esto del ictus, en realidad, los síntomas que tienes es lo mismo que los niños que nacen con parálisis cerebral, que es que les deja de llegar oxígeno al cerebro y depende del tiempo que tarden,
tienen o simplemente un poco o algunos síntomas ligeros hasta literalmente pasar en silla de ruedas el resto de su vida. O sea que al final es cuestión de cuántas neuronas son afectadas por esa falta de oxígeno. Sí, sí. Qué curioso. Justo. Entonces, nada, neuronas vivas tiene que ser o animales o, que es con lo que empecé a trabajar yo también en la tesis, a partir de células madre. Claro, o sea, tú creas las neuronas. Sí, que esto ya ha sido una revolución. Esto también lo cuento mucho porque me parece súper emocionante. Cuenta, sí, sí. Que es, o sea, realmente la gente, tú dices neuronas de células madre y piensan cordón umbilical. No, no, no estamos hablando de células madre, cordón umbilical. Son células que obtienes. Tú coges una muestra de tu piel y con unos factores concretos la Factores puedes... de Yamanaka. Sí, Los amo. sí, sí. Tú me Que es que entiendes, además me encanta esta historia. O sea, un grupo de japoneses que empiezan a poner ahí factores a las neuronas y, no sé, 20, 30, no sé cuántos fueron. Como ingredientes mágicos, ¿no? O sea, literalmente. Sí, sí, sí. Y de repente esas células adultas de la piel volvieron a un estado anterior de célula madre. Y entonces ya empezaron a recortar. A ver, de todos esos que habían echado, cuáles eran los ingredientes. Y creo que se quedaron con 4. Que usando esos 4 factores ya conseguías que una célula adulta, que ahora también se hace con células de la sangre y demás, Sí. volviese a un estado de célula madre que es pluripotente, que quiere decir que puede convertirse en cualquier otro tipo de célula de tu cuerpo. Qué Pues guay. ahí podemos obtener neuronas humanas, además tus propias neuronas, en plan de, con una muestra mía puedo obtener neuronas mías, es que es muy fuerte. Entonces tú con células de la sangre puedes obtener células madre que dan lugar después a neuronas si tú les echas otros ingredientes, ¿no? Sí, Qué las guay. tienes que llevar por el caminito de Sí. tú lo que tienes que ser cuando seas mayor es una neurona, no Toma una este célula libro, cardíaca. claro, en plan, toma este libro de neurobiología, toma este libro de sinapsis, toma este libro, ¿no? Le vas enseñando lo que tiene que ser. ¡Ay, qué bonitas, qué majas! Jo, Sí, súper sí. guay, nunca había conocido a nadie que había literalmente trabajado con los factores de Yamanaka porque soy auténtica fan extrema de, bueno, supongo que conoces a este señor, a Izpisua, que está Pues no sé, es un señor de Albacete que ahora trabaja en La Joya, en LA. en California, sí. Sí, y sí, California. Bueno, el caso es que este señor es un crack, está haciendo ratones inmortales, no inmortales, Sí, pero que ya viven sé por más dónde vas. porque les han modificado genéticamente para que se Vale. expresen de manera diaria estos factores de Yamanaka, entonces como que sus células de repente tienen más células madre, más porcentaje, ¿no? Y entonces estos ratones están viviendo muchísimo. Y, o sea, yo estoy fascinada con este señor, o sea, va a curar la vejez de toda la humanidad. Sí, sí, ya sé quién dices. Y además les ponen incluso neuronas, que esto a mí me pareció muy fuerte cuando lo vi, que a lo mejor son células madre, o sea, no puedes poner una célula madre así tal cual porque en el cuerpo pues va a hacer lo que quiera, pero ya las inyectas cuando ya son como progenitores neurales, o sea, como que ya Claro. están en el camino, Exacto. ya tienes el adolescente ahí bien encaminado, ¿sabes? Sí, sí. Eso es lo que yo te preguntaba, sí, porque yo pensaba, que también obviamente con mi conocimiento limitado de este área, es que cuando tú coges, pues por ejemplo, ¿no? Un trocito de célula de la piel y la conviertes en célula madre, es lo que tú has dicho, son pluripotentes, pero no son totipotentes, ¿no? O sea, es decir, no pueden dar lugar a cualquier célula. Pero en tu caso sí que justo coincidía que con células del epitelio sí que se pueden generar neuronas, Sí, con lo sí, distintos sí. que son. Buah, me flipa, Sí. o sea, es que me encanta. Es que es ciencia, o sea, yo creo que esto lo hicieron en 2007, 2006, 2007. Yo creo que lo cuentas antes y dicen, No, eso no no es pasa, posible. ¿no? Y es que además yo, los factores de Yamanaka, o sea, ya yo me lo imagino como, no sé si conoces la serie de las supernenas, Sí, que es azúcar, sí. especias y muchas cosas bonitas fueron los ingredientes perfectos para crear a las nenitas perfectas. Entonces yo me lo imagino, ¿no? Echando así como sal, ¿no? Como los chefs. Sí, Me sí, encanta. total. Maravilloso. Total, me los imagino así diciendo, oiga, es que como que los mayores logros así científicos a veces parece que son de, ay, va, ¿qué ha Ciencia ficción. pasado? Sí, ¿Qué ha sí. pasado esto? Increíble. Si no estás en el mundo, imagínate leer esa noticia. Han creado células madre a partir de cualquier tipo celular. Y eso además puede que en el futuro... Claro, yo lo hubiera leído en su momento, con el conocimiento que tengo ahora, imagínate, y a lo mejor nos salva de la vejez o a lo mejor sirve... Yo digo, venga, ya, o sea, es que no puede ser, vale, han creado células madre, pero de ahí a que nos vamos a hacer más jóvenes con eso, y ahora te digo que es que casi que me lo creo, ¿no? O sea,
ensayos clínicos aparte y todo eso dentro de muchos años, pero ostras, es que es Sí, súper bueno, guay. y habría que ver porque, bueno, claro, es que hay muchos factores. Cuando juegas con células madre, cuando juegas o con genética, tal, dices, sí, hay algunas herramientas que ya las tenemos. Lo que pasa es que no las podemos usar de forma segura, Claro, porque exacto. ya hay ensayos de trasplantes de neuronas obtenidas por este método. Por ¿What? ejemplo, para regeneración de ictus. Lo que pasa es que suelen ser ensayos muy concretos, muy pocas personas, porque es que en parte, nuestro trabajo era caracterizar muy bien este tipo de células para ver que se comportan como se tienen que comportar. Imagínate que de repente empiezan a tener una actividad súper síncrona y súper activa, ¿no? Como un ataque epiléptico. No le puedo trasplantar estas células al paciente, va a ser peor. Exacto. Tienes que asegurarte que las células que al final tú obtienes, que las neuronas que obtienes, se comporten como tú quieres y que tienen los tipos, porque luego de neuronas no hay un tipo de neurona. Es Ujú. que hay muchos tipos de neuronas de diferentes, incluso en la corteza, que dices, vale, una neurona cortical. Bueno, pero es que tengo 6 tipos de neuronas corticales. O ¿Y qué porcentaje de cada una va en ese sitio particular que tú has tenido el ictus? O sea, sí, es un tema complicado, pero, o sea, que lo los tiros se curioso, están yendo por ahí. Qué sí, guay. pero lo curioso es que si tú tienes una neurona cortical de la capa 6 y tú la inyectas, a esto me lo contó uno de mis directores, ¿eh? Yo esto no lo he visto, pero tú le inyectas más o menos y ya sabe dónde tiene que ir. O sea, a O la sea, capa 6. sí, ella sabe dónde tiene que ir, dónde están sus compis, y con sus compis se conecta. Y hacen muchos experimentos, claro, con humanos es súper, súper limitado, pero estas neuronas humanas las inyectan en ratones y se conectan con las neuronas del ratón. Es que Es que es muy fuerte. es muy Yo, fuerte. sí, sí, sí. O sea, yo esto lo he visto. Hace poco, además, ha sido y el ratón las usaba. Sí, O sea, sí, no sé si era rata o ratón, las usaba. O sea, las utilizaba como parte de su red. O sea, futuro. que a mí me decían, joder, Steffi, los motorratones de aquí a nada. Y digo, no, no, no tanto, Mola pero sí que muchísimo. es Es muy guay. súper, súper guay. Vale, entonces tú hacías neuronas, o sea, no conseguías neuronas, tú hacías tus propias neuronas Sí, con estos factores de Yamanaka y las tenías pues en un cultivo celular, ¿no? Ahí en su liquidito, supongo, con la comidita que sí. necesitan, porque claro, el cerebro tiene que comer y las neuronas tuyas pues también tendrían que comer. Justo, y esto siempre, el laboratorio es cocinar y las neuronas son plantas. O sea, Sí, sí, sí. yo trabajaba in vitro, que es decir, que trabajas fuera del cuerpo, la neurona fuera del cuerpo en una placa Petri o de cristal o Ujú. de plástico, lo que sea, lo que tú dices, ¿no? En su medio, como en su agüita con nutrientes y con glucosa y con antibióticos y le echas. Hay gente que no le Ujú. echa, porque claro, tienes riesgo siempre que estás, Exacto. No estás aunque tú, protegido por tu sistema inmunitario. Estás claro. ahí. Tú tienes un laboratorio, en teoría está todo estéril, una incubadora, todo controlado, pero siempre hay riesgo de una infección por hongos, por bacterias, que además empieza a extender por todos los cultivos y se carga meses de trabajo. Uf. Súper La- controlado, eso mejor, ¿no? O sea, no vaya a ser. Entonces se echa pues todo esto y las sí. celulitas van creciendo. Van Oye, creciendo, y una sí. pregunta. Es que yo, claro, esto a mí me parece maravilloso. Siento las interrupciones todo el rato, pero es que mola un No, montón. no, dale, dale. Yo he leído que los cultivos celulares tienen un número o sea, de replicaciones determinado, ¿no? Sí. Porque a no ser que tú utilices células de cáncer, que son infinitas forever, eso se acaba, ¿no? Por el tema de los telómeros, otras cosas de... Bueno, esto también es el caso aunque tú partas de célula madre, ¿no? O sea, ¿tú tenías un número Vale. de replicaciones o...? Es muy buena la pregunta, porque uno de los problemas también de trabajar con células madres es que se replican. O sea, Que se proliferan, come que se dicen. de Entonces, célula madre a célula madre. sí, cuando tú tienes célula madre, todavía incluso, o sea, todavía a lo mejor, yo qué sé, digamos en la infancia de camino a ser neurona, eh, proliferan. Es una parte muy buena porque las células madre son caras. Ujú, Porque esto se compra, o sea, no creas que, bueno, al menos en general, a no ser que en tu propio hospital o laboratorio ujú. las hagáis y normalmente, como es tantísimo trabajo, seguramente se dedique exclusivamente a eso, en Entiendo, sí. general las sueles comprar para que te las manden de algún sitio. Ujú, Y claro, uno de los temas que me dicen, ¿y por qué no todo el mundo usa células madre? Bueno, primero es más difícil de cuidar, de que sobrevivan, tardas mucho ujú. más tiempo en obtener resultados.
y luego que la misma cantidad de células de humano, de célula madre, son a lo mejor 500 euros y de rata 20. Claro, Y acabo de exacto. decir que una mala praxis puede cargarse meses de trabajo. O sea, una cagada, por decirlo mal y pronto, puede ser perder 2.000 euros en tu laboratorio, O sea porque, que hay laboratorios que esto no se lo pueden permitir, claramente, depende del dinero que tengas. claro, a veces no es solo... Es que es, claro, cuando hablamos de tema de recursos, es que de verdad que los medios cuestan dinero. O sea, un tubito de 2 mililitros de no sé qué, que es que a lo mejor cuesta 200 euros. Es que los productos de laboratorio son carísimos, las Son células son carísimos, sí. carísimas. Hay gente que a lo mejor dices, pues a lo mejor preferiría trabajar con humanos, pero es que no me lo puedo permitir. Exacto, exacto. No, yo que no trabajo con nada humano, pero yo trabajo, por ejemplo, con RNA, que tenemos que tener todo libre de RNA, esas que respiras y ya produces. Todas las cosas que compramos tiene que ser en grado RNase free, RNasa libre, ¿no? Y eso sube Sí, el precio como por 10.000, porque claro, los sistemas de purificación y los sistemas de control que tienen para hacer el mismo producto con y sin RNasa es carísimo. O sea que hay obviamente limitaciones. sí, Qué sí. fuerte. Vale, entonces tú tienes Ay, ahí tus celulitas y les dabas de sí, comer, ¿no? Y te esto venía crecían por ahí. tu... o Sí. sea, tenía su sentido hacia tu pregunta, que la parte buena es que aunque sean bastante caras, lo bueno es que como todavía están en un estado de proliferación, puedes obtener más. O sea, a partir de las que ya tienes, puedes dejarlas proliferando, acaban ocupando todo el Petri y entonces, como todavía, cuando son células madre o progenitores y demás, son bastante más resilientes, o sea, que Sí. las puedes despegar sin que se mueran muchas. Y, por ejemplo, te han crecido mucho, pues cojo y los separo en dos. Y siguen creciendo. Y esos los separo en otros dos. Y entonces ya tengo 4 veces la cantidad de células que tenía en un Entiendo. principio. Si tú comprases neuronas directamente, eso no lo puedes hacer. Tienes las que tienes y ya está, ¿no? Las de rata, las de rata no suelen ser de célula madre, al menos las que yo he usado no eran de célula madre porque de rata es fácil obtenerlas de embrión. Entiendo. Eh, Claro, técnicamente. O sea, se utilizan embriones en el laboratorio de rata, pero de humano, pues obviamente no. Están diciendo También por hemos aquí. usado, ¿eh? ¿Sí? Pero yo sí, Uf. pero es muy raro. Es muy raro porque tienen que ser de abortos, obviamente legalmente abortado en un país que tal y que la hayan donado a la ciencia. Claro, claro. Las Qué ratas tú curioso. las puedes criar bajo unos estrictos protocolos éticos y quitarle los embriones. Qué curioso. Estaban diciendo por aquí, y no sale más rentable pagar a humanos para sacarles un trocito de cerebro, hombre. Es que normalmente que te quiten un trozo de cerebro que luego no se regenera, Claro, porque es que es eso, es el súper cerebro, peligroso. lo que muere, muere. Ahí está. A no ser que estés como creciendo y que a lo mejor de niños es un poco más fácil y demás, pero Sí, yo se no lo cree que haría, hay, ¿eh? ya, se cree que hay un poquito de neurogénesis cuando eres adulto todavía, pero que es mucho más limitado. O sea, no somos un ajolote que nos vayas a quitar un trozo de Sí. cerebro O y sea, se yo sí que he regeneren. visto que resulta que también hay neuronas madre, o sea, que no son células madre tan pluripotentes, sino en plan un poco potentes, Sí, que las tenemos en el cerebro y que pueden dar lugar a neuronas, pero son como muy poquitas, en realidad. sí, No como... existe, pero bastante limitado como para... No Entiendo, entiendo. compensa. Bueno, yo no me presentaría voluntaria, desde luego. Bueno, a ver si estás como ya medio muerto de, mira, ya, mira, ponme a mí bien de morfina y luego ya acaba el trabajo. Y luego ya lo que quieras. Bueno, también Claro. es que los protocolos éticos que te tienen que aprobar para esto Uf. son duros, entonces Claro, todo no creo esto ni que se lo planteen. Claro, todos estos experimentos que tú estás diciendo, incluido los de ratas, tú tienes que escribir un proposal para hacer este experimento, tienes que describir muy en detalle qué es lo que vas a hacer, cuántas ratas tienes que hacer, y alguien te lo tiene que aprobar, ¿no? Un Te lo tienen que, comité. te lo tienen que aprobar y además tú tienes que tener un curso de experimentación animal. Claro, O para no sea, andar ahí a con el pobre rata. bisturí, sí, sí. Exacto. Sí, No, y sí. para que tú tienes que asegurarte, por ejemplo, en mi caso, yo nunca las
eutanasiaba. Jo, es que de Ujú. verdad que como a veces usas siempre los términos en inglés, luego no Sí, sabes cómo se dice. Lo hacían directamente en farmacia y yo la verdad es que lo agradecía, porque yo ya digo que yo es que soy bastante animalista, entonces porque no hay otra manera de ya. avanzar. Pero si hubiese los recursos y las facilidades y pudiésemos trabajar siempre con células humanas, Mm. ojalá. A ver, yo creo que no va a ser nunca sustituible al 100%, pero creo que grandes partes de la investigación van a terminar sustituyéndose, pues por eso, por tejidos in vitro, ¿no? Impresiones 3D, lo que hablábamos antes, Sí, y mini órganos de laboratorio, pues eso, mini cerebros, mini tal, o incluso pues redes neuronales. Pero sí es verdad que todo el individuo en conjunto nunca lo vamos a poder replicar, porque entonces ya sería un individuo en conjunto. Entonces, esa última parte yo creo que es muy, muy complicada de evitar, pero claro, que sobre todo la sepáis parte que del la ciencia... comportamiento y Sí, demás. Pero bueno, ahí no tienes, ahí la rata la tienes que mantener exacto. viva. Entonces, bueno, bien, todas las partes de comportamiento y tal, pero claro, trabajos in vitro, Sí, sí. Pero bueno, que sepáis que la ciencia está haciendo pues, el máximo esfuerzo para reducir el uso de animales. Que incluso la gente que trabaja con animales no es algo que necesariamente... o sea, es como un... No, en plan, bueno, pues que lo no es tengo que que no hacer porque... tengamos corazón, que es que Exacto. dices, Lo necesito para avanzar", porque tú quieres salvar más adelante y mejorar la calidad de vida de la gente y tienes los recursos que tienes. Por supuesto, también avanzas hacia el que se tengan que dejar de usar modelos animales. De hecho, es que se ha aprobado este año, y este año quiere decir este mes, que la FDA, o sea, la asociación, ¿cómo es? Nunca me acuerdo, del medicamento y los fármacos de Drug, Estados Unidos. sí, Drug and Food Administration, o sea, sí, de Sí, medicamentos y comida, antes era básicamente. obligatorio testear primero fármacos en animales porque no le pruebes con algo en un humano que no Ujú. hayas por lo menos probado antes un animal, porque a saber los efectos secundarios que tiene sobre esa persona. Y ya han aprobado que no sea obligatorio, que puedas probar en organs on a chip, que es Ujú. una cosa Sí. que existe, o organoides. Este tipo de tecnologías que son nuevas, Ujú. em, pues ya están en ese punto de, si tú eres capaz de demostrarme utilizando otro tipo de tecnologías, con células madre, con sistemas que digo, vale, tengo células humanas de distintos tipos y no les ha pasado nada cuando les he puesto este fármaco, pues a lo mejor ya no te pido que Claro. pruebes primero en animales. A lo mejor no en tantos. Mm, Perdón, no en tantísimos, ¿no? En plan que el número sea más reducido simplemente para decir, pues mira, es justo, pasa igual que aquí, no pasa nada, ¿no? Pues no tiene unos efectos negativos muy, muy fuertes. Y luego ya pues pasamos al clínico en humanos, ¿no? Muy sí. interesante. Está diciendo la gente en el chat que, por ejemplo, Manu dice que su padre, que era analista de laboratorio, la gente que en su laboratorio trabajaba con animales lo pasaba mal. Igual que tú, yo tengo también la experiencia de haber trabajado en pez cebra y yo me Sí. cambié a levadura específicamente porque no me sentía cómoda. O sea, no es algo que la mayoría, y ninguno de mis compañeros era como, qué bien, no, nos toca ahora. Era Hombre, estoy como, convencida que si te dan a elegir, eliges no trabajar con animales. Si no te exacto. queda otra, porque dices, es que este es tu campo de investigación y tú quieres avanzar en esto y es que no tienes otra manera, pues es lo que hay, pero habrá la manera. Yo creo que Sí, cada vez vamos teniendo más alternativas, pero claro, la ciencia avanza al ritmo al que avanza. sí, que suficiente rápido avanza, o sea, Sí, esa es otra, que vamos también a pasos agigantados. Vale, y a mí me surge mucho la duda, ¿no? Bueno, tú decías, al final la pregunta era si las células tienen un número límite de reproducciones, pero que tú sacabas un montón de células madre, pero supongo que después sí, ¿no? O sea, las neuronas, cuando sí, tienes luego, neuronas ya está. sí, ya cuando tienes la neurona, ya está, ya no Ujú, vuelve para atrás ni para adelante, a no ser que lo hagas a propósito. ujú. Vale, Mm. y tú, entonces ahora intentas medir estos caminos, o sea, tú tienes como, ¿no? Un número de neuronas ahí en esa, pues en esa placa de Petri, en ese chip, en ese lo que sea, y Mm. qué les haces y qué mides para analizar estas neuronas, estas redes neuronales. Porque es que a mí esto yo no tengo ni idea de cómo se hace. Pues mira, hay dos tipos de formas de medir la actividad neuronal. Bueno, igual hay más, ¿eh? Voy a decir dos. La neurona tiene una actividad química y una eléctrica. O sea, va de la mano cuando hay una transmisión, cuando hay Ujú, todo va de la mano, porque hay un potencial de acción, es decir, hay un impulso eléctrico y eso genera una liberación de neurotransmisores que es algo químico. O sea, ujú, tienes una corriente eléctrica que desemboca en una transmisión química y se dan
con una diferencia de, o sea, lo puedes medir con una diferencia de milisegundos. Entonces hay gente que tira por medir la parte eléctrica y gente que Ujú. tira por medir la parte química. Pues estás midiendo lo mismo, pero de formas diferentes. Vale. La parte eléctrica se mide con electrodos, con una plaquita de electrodos, un array de electrodos y que detecta cuando hay un impulso eléctrico súper pequeñito, pues dice, vale, las neuronas de por aquí han disparado. Y lo que yo hacía era con la química, porque Ujú. generalmente no tienes, tú echas las neuronas ahí donde caigan, donde se planten, y, no tendrás seguramente un electrodo debajo de cada neurona justo. Ujú, entiendo. Entonces, suelen hacer un promedio de, tengo aquí el electrodo y hay 20 neuronas alrededor, yo sé que han disparado, no sé si 10, si 20, no sé exactamente cuáles. Con la Ujú. química sí puedes ir neurona a neurona, saber exactamente qué neurona ha disparado. Ay, sí, qué guay. Esto es muy divertido también, o sea, tú las puedes infectar con un virus que las Vale, vuelve fluorescentes. vale. Cuando disparan, se iluminan. O sea, Qué esto es. maravilla. Y además es que todo avanza, porque antes, para inyectarles esta proteína que las hace fluorescentes, tenías que ponerles un químico que hace permeable la membrana. O sea, que habría como un agujerito en la membrana para que se metiese este químico. ¿Qué pasa? Que estás agujereando el cuerpo de la neurona, al final te la cargabas. Claro. Y, y ahora ya hay virus son genetically encoded calcium indicators, o sea, encodificados genéticamente que penetran en la neurona sin dañarla. Ujú. Y lo que hacen es que reaccionan con el calcio. ¿Qué pasa? Cuando una neurona dispara, entra un montón de calcio dentro de la neurona, de iones de Ujú. calcio, y resulta que esta proteína, cuando entra calcio, reacciona y tiene una reacción fluorescente. Qué De hecho, guay. que de hecho esta proteína fluorescente se obtiene de unas algas fluorescentes. O sea, es que Qué chulada. es todo muy O sea guay. que tienes neuronas modificadas genéticamente con estos virus, o sea, tú literalmente les inyectas este gen, producen Hmm, esta proteína está normal, en plan, pues yo estoy aquí, y cuando se sí. produce el potencial de acción, que, o sea, es una señal eléctrica, pero también entra calcio, Ujú, se une el calcio a esta proteína que estaba por ahí y se sí, ilumina de manera claro, instantánea. Y cuando el calcio sale, se desilumina, obviamente. exacto. Entonces, pues se ilumina y se apaga. Y hace poco di una charla que como era Navidad y era un evento así navideño, yo dije, yo les puse como, digo, el árbol de Navidad lo tenemos aquí, porque es que era el mismo efecto. Tienes todo oscuro y cuando la neurona se ilumina ves cositas brillantes así. Y Wow. entonces tú puedes saber quiénes han iluminado cuándo. Y aquí entra la parte más de la física y de la teoría de redes. Y que decíamos, es que a lo mejor lo ves desde otro punto de vista. Claro, tú tienes como la señal, cuando la neurona se ilumina, pues ves que la señal, la luminosidad sube y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar. Y en ese tren de disparos, tú tienes cada momento en el que ha disparado, esos son como trenes de series, de secuencias, y eso en teoría de la información, esos son unos datos que tienes ya un entorno matemático que se basa en eso, normalmente para otro tipo de señales, pero que lo puedes aplicar aquí, o sea, puedes aplicar las mismas fórmulas matemáticas que se usan en otros campos a esto. O sea, es como on y off, o sea, uno y cero. Si Sí, está on y cuánto tarda a pasar de uno a cero y de cero a uno y la anterior y la siguiente y la de al lado y la vecina y cada cuánto y sí. En cuándo acaba, ¿no? general, la Wow. gente suele calcular sobre todo la frecuencia de disparo de cada neurona, este tipo de cosas. Y nosotros lo que hacíamos era reconstruir la red a nivel de, mirábamos si estadísticamente dos series de eventos estaban correlacionados o no. Te pongo un ejemplo, si esta neurona y esta se activan siempre a la vez, las probabilidades de que estén transmitiendo pues son bastante altas. Por poner así un ejemplo tonto, es mucho más complejo que eso el análisis Entiendo. que se hace, pero En plan, si sí, están al lado y se activan casi a la vez, es como, vale, ha elegido este camino la mayoría de las veces. sí, Vale. está transmitiendo con esta, además sabes que se ilumina esta y luego se ilumina esta, prácticamente síncronas. Todas las veces, lo más probable es que allí esté habiendo una transmisión. Entonces, haces unos cálculos estadísticos, que ya digo que esto es simplificarlo mucho, y tú puedes reconstruir la neurona uno se conecta con la neurona 2 la 2 con la 3 y tú puedes reconstruir esa red. Entonces Ese nosotros, por como mapa, ejemplo, ¿no? sí, comparábamos, como el virus no las daña, además,
las cogíamos un día, las grabábamos, las volvíamos a meter en la incubadora. Y entonces las grababa durante 2 meses a ver cómo iba cambiando la red. Pues al principio la uno se conecta con la 2 y ya está, y las demás están sueltas. Pero llega Espera, un punto en espera. que se conecta... Sí. Estaban en una placa de Petri, no se movían, ¿no? En principio, lo que Ah, cambiarían serían, o sea, es que no entiendo, o sea, vale, sí, la neurona se pega al Petri. Lo que cambia son ¿vale? las conexiones. Empieza a crecer Vale. bracitos como un pulpito, Ah, ¿sabes? Así. Y entonces empiezan a buscar... De hecho, es gracioso porque es que se buscan. O sea, los axones van creciendo y van buscando y conectándose con las dendritas de otras. Entonces, según va pasando el tiempo, más tiempo les ha dado a conectarse unas con otras. Se mueven, pero muy poquito. De hecho, lo suyo, las neuronas flotando no sobreviven. Necesitan estar adheridas a algún sitio. Cuando estás trabajando en 2D en una placa Petri, les pones un sustrato que las hace que se queden pegaditas al suelo. Luego ya entiendo. hay gente que trabaja en 3D porque dice que, claro, que en el cerebro están en 3D, no en 2D, pero no están en un medio líquido, están como en un medio más gelatinoso, que es el cerebro realmente. Ujú. A lo mejor se podrían poner como capas de gelatina y capa de célula, y que ellas puedan, que sea tan fina como para que puedan pasarla, ¿no? A la piso de abajo o al piso de arriba. Qué curioso. Y sin ser tan finas, ¿eh? Porque se llaman hidrogeles Anda. y es literalmente como una gelatina, que eso lo hicimos también. Hay muchísimos tipos de hidrogeles, algunos lo hacen basados en colágeno, otros en ácido hialurónico. Siempre cogen elementos de la matriz extracelular, ¿no? Para intentar que sea lo más parecido a lo que encontrarían de forma natural en el cerebro, ¿no? Y es hacerles tal con una gelatina. Tenía una alumna de máster que tenían un aparato en otro laboratorio para medir como la densidad y parámetros de este tipo de la gelatina, y antes de medirlo con las neuronas y cargárselas, se traía gelatina del súper La y que venden en. sí, la que se comen Sí, los la de niños, bueno, Royal. sí, y los no niños también. Sí, sí, sí. Y primero probaba con trocitos de esa gelatina, calibrar la máquina y todo, y luego ya cogía la que teníamos Wow, con neuronas. Es que eso el laboratorio es increíble. divertido. Hombre, y sobre todo si tienes, o sea, esas posibilidades de hacer cosas. Entonces, tú tenías esa manera de ver el verde y estudiabas el mapa directamente. Pero ¿cómo las estimulabas por primera vez? O sea, o simplemente ellas se iban encendiendo de manera aleatoria, o las pinchabas con un Se tenedor. puede, se puede estimular, no es con un tenedor, pero sí que es como con una agujita que lo llaman patch clamp y se pueden estimular, como que pinchas la neurona, le das ahí un calambrito. Las neuronas tienen actividad espontánea, o sea, ellas Vale, por sí solas están... Tú no es que estés apagado y cuando... Bueno, es que nunca estás apagado ni no haciendo claro. nada, pero ellas siempre de forma natural están haciendo cosas. Lo que pasa es que es verdad que tú les puedes añadir cosas al medio o puedes darles un impulso eléctrico y estimularlas. Entonces, hay gente que trabaja con estimulación, hay gente que trabaja con actividad espontánea. Nosotros de momento queríamos la parte más sencilla de comparar cómo se desarrollaban estas redes, estos mapas, desde el día 1 hasta el día 60, era con actividad espontánea, en plan de sin hacerles nada, cómo se comportan. Y encontramos diferencias muy significativas además entre las de rata, las humanas de célula madre humana y las de embrión humano. ¿En serio? ¿Qué diferencias? Bueno, a ver, Pues, así un bueno, poco para primero, tontos. bueno, no, pero sí es fácil. O sea, primero que las de rata, como que desde el principio ves actividad, pero se mueren antes. O sea, aunque las Vale, críes en el mismo medio, que críes, bueno, sí, críes, sí. cultives, en el mismo medio y todo, a lo mejor te duran 15 días y las humanas pues las puedes tener meses. No me preguntes por qué. Tienes eso, seguro que alguien lo sabe, ¿vale? Pero yo no Sí. lo sé, no me Vale, lo vale. preguntéis. Pero aparte de eso, que ya pues para compararlas tenías que hacer ahí alinear los ejes de tiempo y demás. Resulta que las de rata desde el principio se conectan todas con todas y síncronas todo el rato. O sea, es un on-off. O todas disparamos juntas o ninguna dispara. O sea, Anda. o vamos todas con todo o no habla nadie. Y sin Wow. embargo, las dos tipos de humanas tenían patrones mucho más complejos, que es realmente lo que nos parece que vemos más en
en el cerebro. De a veces disparan solo estas, luego todas. O sea, más con módulos. El cerebro es Ujú, modular, eso lo sabemos. Y es modular, es plástico, hay cosas que sí, que son como consenso a todos los niveles ujú. de neuro. Y entonces, pues sí que se veía que cuando eran muy maduras, sí que tenían estos de todas con todas, pero seguían teniendo estos patrones de a veces dispara una sola, a Ujú. veces dispara este grupito, y tenían como más, nosotros llamamos riqueza dinámica. Y esto puede ser porque a lo mejor cogíais las de rata o sea, de una rata, no sé si las cogíais de una rata adulta o me dijiste también de De embriones, ¿no? O embrión, sea, que habría claro. que comparar embrión con embrión y aún así era distinto. Qué Claro, guay. es que al Qué principio guay. justo uno de mis, o sea, estaba hablando con uno de mis dires y digo, jo, es que estamos cambiando dos variables, rata y humano, embrión y célula madre. Y Ujú. entonces él tenía un contacto de un antiguo grupo suyo que trabajaban con neuronas de embrión humano y me dijo, espera que les llamo, que esto también es la parte bonita de la ciencia, cuando la gente colabora. Totalmente, sí. Cuando no es, no, este es mi resultado y mi experimento Ujú, y de aquí no sale nada, sino, y ellos nos mandaron las células de embrión humano, las neuronas de embrión humano, para que hiciésemos mismo protocolo, mismos medios, mismos tipos de grabaciones, mismo ujú. virus, y pudiésemos comparar los tres tipos. Wow. Qué interesante. Eso además yo creo que pone un poco de manifiesto muchas veces, a ver, esto es en el caso del cerebro, pero sí es verdad que hay un montón de ensayos preclínicos, ¿no? Con ratas, con ratones que funcionan para ciertos medicamentos y luego no funcionan en humanos. Y esto nos dice que ya no solo el cerebro, pero que seguramente muchos órganos tengan unos funcionamientos distintos, ¿no? Que haga que ciertas cosas puedan no funcionar cuando llegamos a humanos. Me parece Claro. alucinante. Es que en parte Increíble. esto es lo que queríamos no corroborar, porque ya sabemos que el 90 y muchísimos por ciento de fármacos que funcionan en animales luego no funcionan en humanos, y es que está claro que compartiremos muchas cosas, pero también hay grandes diferencias. Y por ejemplo dices, si es que ya funcionalmente in vitro lo estoy viendo que son diferentes, y he dado esta charla y se me ha acercado gente diciendo, jo, es que mis cultivos de embrión de rata los he visto y se comportan exactamente igual que estos, o esto ya lo he Sí. que todo, o sea, es algo que a veces en ciencia también replicar las conclusiones a veces no es fácil, y yo Ujú. esto he visto mucho consenso de con gente con la que he hablado que me dicen 100% que esto es así. Interesante. Sí, lo que dices del consenso es muy verdad, es muy real. Para por si no entendéis lo que queremos decir, es cuando hay un experimento publicado, tú lo replicas, o sea, mililitro a mililitro, pone los mismos reactivos, la misma célula, lo mismo todo, y te sale lo contrario. O no te sale nada. Y por mucho que lo intentes. Entonces hay muchos experimentos que no son replicables porque pues depende, yo qué sé, de cosas que no están a nuestro alcance y no podemos hacer nada, no se entiende por qué. Entonces está muy bien cuando realmente hay, pues lo que dices tú, ese consenso que te indica que estás yendo en la dirección contraria, que seguramente tu hipótesis esté acertada, que se comportan de manera diferente. Sí, es que Interesantísimo. si llega alguien y te dice, joder, pues yo tengo neuronas de este tipo de rata o de este otro tipo de rata, es que también ratas de laboratorio como que hay unas especies muy concretas que se suelen utilizar, y a mí me sale lo contrario y dices, ya la hemos liado. Claro, a lo mejor use la rata incorrecta. Claro, o a lo mejor es solamente esta especie y tengo que probar con otras especies, pero no, en general he visto que hay mucho consenso, y eso a mí me hace creer mucho en el resultado, y aparte que luego se ve, ¿no? Yo creo que es muy interesante estas líneas de investigación de entender cuál es la diferencia de cómo se comportan, en este caso neuronas, pero unas células en animales y en humano, para entender por qué funciona en unos y luego en otros no, por ejemplo. Ujú. Hacer esta adaptación de... O Sí, sea, ya no es... Sí, 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 totalmente. O sea, yo solo veo que es como el futuro, ¿no? De intentar realmente abarcar mucho más, ¿no? Pero es también complicado, ¿no? O sea, sí. quiero decir, no puedo saber qué es lo que diferencia cada molécula de, ¿no? de diferentes especies, o incluso entre cepas, o entre variedades, o incluso entre distintos humanos, que somos la misma especie. Y el chico justo que estaba antes, Pedro Morel, nos ha dicho que los humanos somos de lo menos variable que existe, y aún así hay diferencias cuando tú tomas alimentos, medicamentos, por ejemplo, si eres población asiática o población africana, actúas distinto, o sea, incluso, o sea, pues imagínate, ¿sabes? Es que es un tema ahí súper complicado. Por cierto, Sí.
Han hecho una pregunta súper guay y es si se pueden diferenciar a simple vista las neuronas de rata versus las de humano. En plan por laboratorio, por microscopio, supongo. Pues no, te diría que no. Te diría que si te pongo dos fotos, no las diferenciaría, son muy parecidas. Hay tipos de neuronas que sí que se diferencian, o sea, independientemente de la especie, hay neuronas que son más así ovaladas y hay otras que se llaman piramidales y realmente, no sé si puedo decirlo, pero realmente es como, tienen un poco más de forma de triangulito. Ujú, Y esas a veces sí que a simple vista dices, este es de este tipo y esta es de este ujú. otro, pero entre unas y otras no. Sí que he visto neuronas, en el máster hice un trabajo em, de langosta, y por langosta quiero decir el saltamontes gordo, Ujú. no el de mar. Sí, la peor langosta, según yo, porque a mí los saltamontes, cuanto más lejos, mejor. Mejor. Sí, sí, No sabes cuándo van a aparecer. los odio. Pues de estas, las neuronas son enormes. O sea, se ven sin el ¿Mm? microscopio, se ven. Y yo me acuerdo de preguntarle a mis jefas del trabajo fin de máster y decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué estas neuronas son tan enormes? Y hay, por ejemplo, una babosa que se usa mucho también en neurociencia, que tiene creo que de las neuronas más grandes del reino animal, si no las más grandes, y tiene como súper poquitas y gigantes. O sea que más grande no es mejor. No, no necesariamente. Depende de lo que hablemos, pero en neuronas no necesariamente. Qué curioso. Sí, Genial. sí. Entonces, habíamos dicho que encontrasteis estas diferencias y supongo que luego pues haríais como cosas matemáticas que aquí pues tampoco sé si tienen como mucho No os voy a sentido. aburrir tanto. No, no, o sea, si tú crees que se puede añadir algo para cerrar la verdad es que un proyecto increíble. O sea, No, no, porque maravilloso. hay muchas gracias. Yo de esta parte sí que estoy contenta, además ha tardado muchísimo tiempo en salir los resultados, porque que esa también es una parte de la ciencia que dices, es que yo estos datos los tenía en 2018 y los hemos publicado en 2022 Wow. por temas o burocráticos o la pandemia o para muchas cosas o porque vamos a sacar también ese otro dato, vamos a realizar los vídeos así. Es que la ciencia es muy lenta, ¿eh? A lo mejor nosotros vemos en plan noticias de ciencia todo el rato, pero nos quedamos en plan solo con el resultado final, pero los años y años de trabajo ahí no salen. Y sí es verdad, es muy lento el tema de publicación. Sí, es Así que a lo que mejor lo que ha salido hoy publicado ya lo sabían hace 3 años, pero no, no estaba hecho todo el trabajo o todo el análisis o no podías demostrar fielmente que tu resultado era fiable. Entonces, hasta que llegas a ese eso es punto, importante. Claro, sobre todo si desafías algún dogma o algo que estaba como aceptado como esto es así y esto funciona así. Si tú ves lo contrario, tienes que aportar, vamos, 10 millones de pruebas, porque si no, sí. no te va a creer nadie, nadie te va a publicar, ningún reviewer te va a aceptar nada y pues te comes esos datos con patatas. Claro, es que Eso dices, es pasa un mucho. experimento que sales, dices, vale, cuando lo hagas 50 veces y te dé lo mismo, vuelves y me lo Y el cuentas. experimento vale 1 millón de euros, ¿no? Entonces ahí ya súper guay. Oye, antes cuando estábamos hablando de las noticias de impresión 3D has dicho, oye, yo tengo un post y Así. demás y lo tengo aquí abierto. ¿Quieres que nos lo quieres contar? Porque es bastante interesante y además alguien ha preguntado por ahí en el chat sobre impresión 3D, por ejemplo, de la piel, que es lo que estábamos hablando antes, si te apetece. Mm. Así Bueno, sí, si quieres. te hacemos publi, por cierto, que lo pongo ahí en el chat de nuevo por si queréis seguirla en Instagram. Madre Ay, mía, qué de V, recursos. que no me sale aquí. Bueno, os pongo este, ¿vale? Que es el que tengo abierto. Ahí lo tenéis y podéis seguirla. Y cuenta cosas muy interesantes. Entonces, para los que no estabais antes, os pongo un poco en contexto. Hemos leído una noticia que dice que usan impresión 3D para hacer piel para probar cosméticos. ¿Vale? Así no tener que usar animales y demás. Y me has dicho, oye, yo tengo un post en bioimpresión 3D. Entonces, aquí han surgido preguntas. ¿Se puede hacer este corazón en impresión 3D? ¿O Todavía no. Bueno, han hecho un mini corazón en 3D, no sé. Pero así? sí, pero a tamaño, no sé hasta qué punto es funcional. El de la foto no, el de la foto es Es de de mentira. internet y es de Ah, vale. mentira. Sí, yo creo que ese es de plástico. Pero no, no te lo podría asegurar, pero vamos. Pero sí que hay muchos avances en bioimpresión 3D. Y aquí lo contaba porque, digo, la gente creo que o sea, no sé qué se imagina,
cuando hablas de impresión 3D de órganos, pero realmente es, en vez de usar la tinta de la impresora 3D, que podrán ser Ujú. plásticos o resinas, tal, usas células. Tu tinta es una mezcla de células con cosas y sí, La justo. orejita de la que hablaban. Pero, Orejas sí que han hecho, ¿eh? O sea, tejido, porque la piel es un órgano bastante estructurado, con ujú, unas capas bastante definidas y que no, o sea, con que tú tengas, a ver cómo lo explico, o sea, no tiene que funcionar, por así decirlo. El corazón tiene que latir, tiene que entiendo, bombear, entiendo. tiene que tener una estructura bastante más compleja que una oreja, que simplemente Ujú. con que tenga forma de oreja, ya Claro, está. claro, pero en realidad es que yo me estoy poniendo en plan, ¿para qué querrías imprimir una oreja? Pues para la gente que no tiene oreja, porque yo qué sé, porque se ha quemado este lado de la cara, Sí, le dispararon en la oreja, yo qué sé. Tendrías que tener también vasos sanguíneos en esa oreja para que fuese, para que no se pudra. O sea, a día de hoy no se puede utilizar, aunque quede muy guay, supongo que habrá un límite de tiempo que esas células puedan estar fuera de su, bueno, de su sopita de glucosa, ¿no? sí. Bueno, vasos sanguíneos también parece ser que sí que pueden, no sé hasta qué punto pueden hacer una oreja con vasos sanguíneos conectados a tus vasos sanguíneos. O sea, eso ya Ujú. a mí se me escapa un poco, pero, eh, O sea, que no es tanta locura. pero no es tanta locura. O sea, el tema de la oreja no es tanta locura. Es más locura un corazón Claro. que lo quieren. O sea, hay gente trabajando en esa dirección. Pero no es tanta locura. Y cartílago y hueso para prótesis y demás, porque claro, a ti te ponen una prótesis y te van a elegir si ponerlo de titanio o de cerámica o de tal, pero si tú puedes hacer un escáner exacto de tu hueso, imprimirlo al milímetro con tejido tuyo, es que no tienes rechazo. Claro, claro, exacto. Si tú consigues hacer lo que ha hecho tu cuerpo, pero fuera y luego te lo pones, pues ya lo tienes. Es Sí, una sí, y es muy pasada. guay. Y Pero se claro, trabaja con esto y se trabaja con células madre también, en este sentido. O sea, no con célula madre, porque volvemos a lo de antes, la célula madre, si tú no le dices lo que tiene que ser, vete a saber, igual le pones en un sitio con mucha presión y se vuelve una célula ósea. Eh, claro que es que ahí hay un poco de riesgo también. Pero estaba preguntando, Eva, ¿cómo se hace una célula? O sea, las células tú las creces y luego las usas como si fuese sí, de pegamento, o sea, como tinta, ¿no? claro, tú las creces fuera de in vitro, como estábamos diciendo antes, y luego tú la puedes despegar. Si no es una célula adulta, adulta, normalmente pues suelen ser esto, progenitores, ¿no? Que ya voy en el camino de ser lo que quiero ser de mayor, pero todavía no estoy madura y asentada, entonces Ujú. me puedo desplazar. Todavía puedo elegir en qué ciudad vivir, todavía no tengo Etcétera. familia, Toda la vida hijos, por delante. sí, toda la vida por delante. En ese punto, en general, las puedes despegar y mezclar con otras cosas. Y si no, las puedes criar, como decíamos antes, en un hidrogel, en esa gelatina, Ujú. y esa gelatina utilizarla como tinta. Ujú. Y esa Es que es fuerte. gelatina luego se queda, o sea, coge la textura, porque Mm, hasta donde yo me quedé, que fue hace unos meses, los problemas que hay en impresión 3D es que las células, o sea, literalmente se agarren a sí mismas, porque, bueno, pues... sí, se apelotonan a veces. Si no Ujú, tienen algo mejor a lo que agarrarse, como lo que decíamos antes, tienen que estar agarradas a algo. Si no encuentran nada mejor, se van a agarrar entre ellas y hacer una pelotita. ujú. Que es un Claro, luego se poco, caen y ya está, sí. claro, de lo que van los organoides también, que al final son pelotas de células que Ujú. sí que están en 3D. Aquí es que hace poco en una charla salió una senior investigadora que ya hacía organoides y otro in vitro. Y claro, cada uno defendía lo suyo. Iba ahí un mini roce muy políticamente correcto. Los Porque, científicos son muy políticamente correctos. Luego por detrás ya hay sí, apuñalamientos, pero a la cara no pasa nada. claro, porque ella dice, es que tú estás in vitro y eso no representa la realidad. Yo estoy con una pelotita de neuronas que están en 3D, que eso es Ujú. más parecido a lo que hace en lo que hay en el cerebro. Y el otro decía, tienes una pelota en 3D, pero no tienes control ninguno sobre la pelota y lo que está creciendo ahí, y tampoco están realmente en el cerebro tan apelotonadas, Ujú. tan apelotonadas sin control. Entonces, bueno, pues tenían ahí ese, A ver, yo creo que a día de ese hoy dilema. ambas opciones son
son Sí, incluso el in vivo, ¿no? Ya cuando usas animales y demás, a día de hoy no tenemos como la solución perfecta. Pero bueno, vamos poquito a no, poco, pasito a claro, al pasito. final la conclusión que sacaron es que cada uno con su método obtiene resultados de lo suyo. Y Ujú. bueno, ya esta parte luego era que aparte de utilizar, está la bioimpresión 3D, utilizando células o algo, Sí, cualquier cosa bio, pero y luego tenemos la impresión 3D normal con aplicaciones médicas, que aquí ya vienen toda la parte de las prótesis, implantes, este dispositivo nuevo que es como un mini páncreas inteligente que han sacado, que lo han sacado también este año, que pues es esto es muy guay, bastante ¿eh? prometedor. Sí, sí, sí. Es como si fuese un aparatito para los diabéticos que lee la glucosa y produce insulina según en plan instantáneo. No es como que tú te tienes que leer, tienes que hacer las cuentas y te tienes que inyectar X, sino que literalmente lo hace todo solo y Claro. funciona. A ver, no sé hasta qué punto, en plan, me dejó libre, pero yo creo que es bastante guay. Yo creo que lo vimos aquí esto, no sé si sola o con Guillermo, que vino de un sábado y lo comentó, pero esto Así, yo lo es, leí y dije, jo, es es que este brutal. tipo de cosas son muy guays. Y está impreso en 3D. Es que Es que es una pasada. Así que bueno, ya sabéis, tenéis que seguir a Steph contando sinapsis, lo pongo ahí otra contando vez en el sinapsis. chat. Joe, vaya charla. O sea, el día de hoy es que yo ya no puedo más con mi vida, está siendo insuperable. Steph, te tienes que venir otro día. No sé hablar de qué, me da igual, lo que sea. Es De que lo no puedo que ya tú vivir sin quieras, ti, no hablamos puedo. de la vida. Bueno, espero que no haya sido mucha chapa. No. O sea, me ha encantado, Que... ha sido súper guay. Por supuesto, lo voy a pasar a podcast, bueno, a vídeo de YouTube. Me han pedido en Instagram que lo suba a Instagram. Que eso ya nunca me lo habían pedido, así que a lo mejor la tuya que estás en Instagram, pues sí que Ah, sí pues que la mira, subo claro. para que tu gente la tenga. No sé cuál es el límite de tiempo, yo solo he subido vídeos de 1 minuto en mi vida, así que no sé mucho de Instagram, pero Si echaré es un ojo. reel, es minuto y medio, pero creo que puedes subir hasta media hora o lo que quieras. Vale, pues a lo mejor Porque hago como partes, en plan parte 1 parte 2 algo así. los Vale. mejores momentos, ¿no? Cuando Bueno, pues tenga un muchas editor. gracias. Genial, genial. Vale, pues nada, lo dicho, tenéis que seguir contando sinapsis en Instagram por ahora, pero quizá pronto en Twitch, quién sabe si le ha gustado el ambiente, a lo mejor se anima, a lo mejor me llama un día y me dice, oye Laura, cuéntame cómo va esto. Y pues oye, lo mismo le hacemos raid de aquí a unos meses, si se No tercia. descartes, ¿eh? Yo ya tengo fichado tu canal, ya lo estoy pasando por ahí. Digo, esta chica merece la pena, ¿eh? Que tenéis que seguirla. Pues eso, Ya lo mismo digo. te convencemos y te unes pues eso, a Al jugar o gremio. a... Sí, eso es, aquí nos encantaría. Así que nada, Steph, nos vemos, estamos en contacto por Instagram, te etiqueto cuando suba esto, que no sé cuándo va a ser, porque yo ya digo, yo ya vivo al día con las redes, no puedo, no puedo planear a largo plazo que me da el yuyu. Y nada, pues eso, muchísimas gracias Gracias por a ti pasarte. por invitarme y por el ratito. Nada, encantada. Y Y el chat nada, también encantado. Nos vemos. Un besote. un besote. Chao. Adiós. Chao, chao.